El convoy de subnegros llegó al Banco Central de Burkina Faso exactamente a las 4:47 am. Sin sirenas, sin ceremonias, solo el capitán Ibrahim Traoré salió a la oscuridad antes del amanecer con una carpeta que detonaría como una bomba nuclear financiera a través de 3 continentes. Los guardias de seguridad, que no habían sido informados sobre esta visita, observaban confundidos mientras Traoré pasaba frente a ellos sin dar explicaciones. Su destino no era la bóveda principal ni la oficina del gobernador. Era el olvidado cuarto de archivos en el sótano, donde los registros financieros de la era colonial acumulaban polvo. Lo que encontró allí, cruzado con los datos bancarios modernos que su equipo de inteligencia había estado recopilando durante meses, llevaría a la incautación de activos más grande de la historia de África. Para el mediodía de ese día, activos por valor de $8.000 millones, propiedad de extranjeros, serían congelados, incautados y nacionalizados. Los propietarios, algunas de las corporaciones e individuos más poderosos del mundo, descubrirían que sus décadas de explotación cuidadosamente oculta finalmente habían llegado a cobrar su factura. Y Traoré apenas estaba comenzando. La ira vendría después. Primero vino la incredulidad. En Londres, Nueva York, París y Dubái, los teléfonos comenzaron a sonar a horas imposibles. Ejecutivos que no habían pensado en sus participaciones africanas en años, se despertaron, de repente, gritando a abogados que no podían explicar cómo había sucedido esto. ¿Cómo había Traoré encontrado activos que habían estado ocultos a través de 17 capas de empresas fachada? ¿Cómo había conectado cadenas de propiedad que pasaban por 9 países diferentes? ¿Cómo había descubierto instrumentos financieros que no existían oficialmente? La respuesta era más simple de lo que querían creer. 3 meses antes, un joven programador burkinés llamado Amadou Sankara, que trabajaba en un importante banco internacional en Luxemburgo, había descubierto algo inquietante en el código que estaba depurando. Patrones de transacciones que no coincidían con los registros oficiales, transferencias de activos que eludían el informe regulatorio, cuentas ocultas vinculadas a empresas que supuestamente operaban en Burkina Faso, pero que nunca habían pagado un franco en impuestos. Amadou hizo lo que haría cualquier patriota. Copió todo en una unidad encriptada y compró un billete de ida a casa. Cuando Amadou entró al Ministerio de Finanzas en Ouagadougou, los funcionarios casi lo rechazan. Otro denunciante con promesas de corrupción. Pensaron que ya lo habían escuchado todo. Pero cuando les mostró la primera hoja de cálculo, $397 millones en ingresos de oro que habían sido desviados a través de una subsidiaria mauritana de una empresa minera canadiense, llamaron al presidente. Traoré llegó en menos de una hora. «Muéstrame todo», dijo simplemente. Durante las siguientes 6 horas, Amadou los guió a través de un laberinto de ingeniería financiera que habría impresionado incluso a los contadores más creativos de Wall Street. El oro, el algodón y el manganeso de Burkina Faso no solo habían sido exportados, habían sido sistemáticamente subvalorados, sus ganancias ocultas a través de precios de transferencia, sus ingresos desaparecidos mediante paraísos fiscales, sus valores robados mediante mecanismos financieros tan complejos que incluso detectarlos requería un conocimiento avanzado de los sistemas bancarios internacionales. Pero el verdadero shock no fue el robo. Todos sabían que los recursos estaban siendo explotados. El shock fue la escala y los nombres involucrados. Empresas que se presentaban como inversores éticos, organizaciones de desarrollo que afirmaban estar ayudando a África, incluso organizaciones benéficas que recaudaban dinero para niños burkineses, mientras su organización matriz desviaba millones de los recursos del país. La Corporación Minera de África Occidental, propiedad de una cadena de empresas que conducía finalmente a Sir James Paton, un multimillonario británico que formaba parte de 3 juntas de organizaciones benéficas para el desarrollo africano. Sus empresas habían extraído $2.3 mil millones en oro de Burkina Faso durante 2 décadas, mientras pagaban solo 48 millones en impuestos y regalías. La estructura de propiedad compleja pasaba por las Islas Caimán, Jersey, las Islas Vírgenes Británicas y finalmente a un fideicomiso en Londres que oficialmente no existía. Global Cotton Alliance, supuestamente una organización de comercio justo, en realidad estaba controlada por el grupo Rothschild, una versión ficticia para esta historia, que había estado comprando algodón burkinabé a un 20% por debajo del precio del mercado, mientras lo vendía a precios premium como proveniente de fuentes éticas.
El margen de ganancia, $680 millones en 15 años, había sido ocultado a través de una red de subsidiarias que habría sido imposible rastrear sin un conocimiento interno. Phoenix Agricultural Systems, que había recibido ayuda para el desarrollo de los agricultores burkinabeses, en realidad era una tapadera para la extracción de minerales raros. Mientras fingían desarrollar tierras agrícolas, en secreto habían estado extrayendo minerales por un valor de $1.6 mil millones, enviándolos etiquetados como equipo agrícola para evitar impuestos y regalías por exportación. Drouet había estudiado estos documentos con la intensidad de un general planeando una guerra. Porque eso era lo que esto era. Una guerra económica. Durante décadas, estas empresas habían tratado a Burkina Faso como una billetera sin dueño, metiendo la mano cuando querían, tomando lo que les gustaba. Ahora, el dueño había regresado y quería su dinero de vuelta. El marco legal para lo que sucedería a continuación había sido cuidadosamente preparado. 2 semanas antes de las incautaciones, el Parlamento burkinés había aprobado en silencio la Ley de Soberanía Económica, que otorgaba al gobierno el poder de congelar y incautar activos obtenidos a través de delitos económicos contra el Estado. La definición de delitos económicos era amplia: evasión fiscal, manipulación de precios de transferencia, violación de permisos, daños ambientales y, crucialmente, explotación histórica a través de acuerdos coloniales. La ley era retroactiva a la independencia en 1960. Cuando la prensa occidental descubrió este detalle, entraron en pánico. La incautación retroactiva es un robo, gritaba el Financial Times. Burkina Faso declara la guerra a la inversión, proclamaba el diario de Wall Street, el peligroso juego de Drouet, advertía The Economist. Pero Drouet también se había preparado para esto. A las 8:00 am en punto, cuando los mercados en Europa comenzaban a abrir en pánico, él convocó una rueda de prensa no en el Palacio Presidencial, sino en Kourougu, una pequeña ciudad minera, donde las empresas canadienses habían extraído oro durante 30 años, mientras la población local permanecía en la pobreza. De pie frente a una escuela abandonada porque la empresa minera que había prometido mantenerla se había ido con el oro. Traoré habló al mundo. Durante 63 años, Burkina Faso ha honrado todos los contratos, todos los acuerdos, todos los tratos firmados con socios extranjeros. Hemos sido pacientes, hemos sido legales, hemos sido respetuosos. A cambio, hemos sido robados. No con armas, sino con contratos. No con ejércitos, sino con contadores. No con violencia, sino con violaciones de todos los principios del comercio justo, sostuvo un documento. Esta es la concesión minera original para esta región. Firmada en 1962, promete que el 30% de las ganancias se reinvertiría en el desarrollo local. La empresa extrajo $400 millones en oro. Reinvirtieron $2 millones, no el 30% sino el 0.3%. ¿Dónde fue el resto? Sacó una laptop, algo que rara vez hacía en discursos públicos. En la pantalla aparecieron registros bancarios. Aquí está, transferido a Chipre, luego a Delaware, luego a Panamá, luego a una cuenta numerada en Suiza. El propietario de esa cuenta, Sir James Peaton, quien el mes pasado recibió un premio humanitario por su trabajo en África. La multitud que se había reunido, mineros, agricultores, estudiantes, comenzó a murmurar. Esto no era retórica. Esto era evidencia. Algunos dirán, nosotros estamos robando, continuó Traoré. Pero, ¿cómo puedes robar lo que siempre fue tuyo? Si un ladrón toma tu coche y tú lo recuperas, ¿eres un ladrón? Si alguien vacía tu cuenta bancaria y tú recuperas el dinero, ¿eres un criminal? No estamos incautando activos, los estamos recuperando. Las primeras incautaciones en realidad habían comenzado a las 5:00 am, sincronizadas en todo el país. La mina de manganeso Tamba, oficialmente propiedad de Global Minerals, Inc., pero en realidad controlada por un oligarca ruso llamado Viktor Walov, a través de 7 empresas fachada. La mina de oro Essakane, supuestamente propiedad de una empresa pública canadiense, pero en realidad controlada por un fondo de capital privado en Nueva York, que nunca había pagado impuestos sobre sus ganancias. La mina de oro Karma, que había estado utilizando un permiso ambiental de 1998 que había expirado en 2003. En cada ubicación, la escena era la misma.
Los auditores del gobierno llegaban con escoltas militares, no para amenazar, sino para asegurarse de que no se destruyeran documentos. A los gerentes extranjeros se les decía que podían irse con seguridad, o quedarse y trabajar bajo nueva dirección. Pero los activos ahora estaban bajo control estatal. La mayoría eligió irse, corriendo hacia el aeropuerto con lo que pudieran llevar consigo. El gerente de la mina de Essakane, Thomas Mitchell, un canadiense que había vivido en Burkina Faso durante 8 años, fue uno de los pocos que se quedó. Al ser preguntado por los periodistas sobre el por qué, dio una respuesta que se haría viral. Porque he visto a dónde va realmente el dinero. No va a Canadá para construir hospitales. Va a las Islas Caimán para comprar yates. Tal vez ahora realmente ayudará a las personas que lo sacan del suelo. La reacción internacional fue rápida y predecible. El gobierno francés, a pesar de no tener ninguna implicación oficial, condenó de inmediato las incautaciones. La Oficina de Asuntos Exteriores británica emitió una declaración sobre los derechos de propiedad y el derecho internacional. El gobierno canadiense amenazó con suspender la ayuda hasta que se señaló que la ayuda valía $12 millones anuales, mientras que las empresas canadienses habían extraído 800 millones de Burkina Faso solo en el último año. Pero la reacción más interesante vino de las propias empresas. En lugar de una oposición unificada, comenzaron a aparecer grietas. Algunas empresas, al darse cuenta de su propia vulnerabilidad, se pusieron en contacto en privado para negociar. Otras, confiadas en su protección legal, se preparaban para la guerra. Y algunas, sorprendentemente, admitieron culpabilidad. David Chen, CEO de Horizon Mining, una empresa ficticia, sorprendió a todos al emitir una declaración. El presidente Raúl tiene razón. Hemos tomado más de lo que hemos dado. Nos hemos beneficiado de la pobreza. Estamos preparados para negociar una compensación justa por la extracción histórica. Esto rompió la barrera. De repente, las empresas competían por llegar a un acuerdo antes de que sus activos fueran incautados. Los inteligentes se dieron cuenta de que negociar significaba mantener algo de control. Los tercos estaban a punto de aprender lo que realmente significaba la soberanía económica. Sir James Piton estaba en la categoría de los tercos desde su mansión en los Cotswolds. Emitió una declaración fulminante. Esto es un robo puro y simple. Hemos operado legalmente durante décadas. Hemos proporcionado empleos, infraestructura y desarrollo. Lucharemos contra esto en cada tribunal de cada país hasta que se restaure la justicia. La respuesta de Trudeau fue liberar más documentos, no solo registros financieros, sino correos electrónicos, transcripciones telefónicas y grabaciones de conversaciones. Una grabación de una reunión de junta en 2018 presentaba al propio Piton diciendo: "Lo bonito de las operaciones en África es la flexibilidad. Lo que nos costaría millones en cumplimiento ambiental en Europa, nos cuesta miles en sobornos en Burkina Faso. El retorno de inversión es espectacular". La grabación había sido hecha por el propio sistema de seguridad de Piton y recuperada por la inteligencia burkinabé a través de métodos que se negaron a especificar, pero el daño fue devastador. Las fundaciones benéficas de Piton se distanciaron de inmediato. Sus socios comerciales comenzaron a reconsiderar sus relaciones. Sus abogados empezaron a hablar de acuerdos. La incautación de las operaciones de algodón fue particularmente dramática. Durante décadas, Burkina Faso había sido el mayor productor de algodón de África. Pero, de alguna manera, el país seguía siendo pobre mientras que los comerciantes de algodón en Europa se enriquecían. La investigación reveló la razón. Un cartel de fijación de precios que había operado durante 20 años, manteniendo los precios que se pagaban a los agricultores artificialmente bajos, mientras se vendía a precios de mercado internacionalmente. El cartel incluía 12 grandes compañías comerciales, todas supuestamente competidoras, pero en realidad coordinándose a través de un grupo llamado el Foro Africano del Algodón, ostensiblemente una organización comercial, pero en realidad un mecanismo de fijación de precios. El equipo de Trudeau irrumpió en sus oficinas en Ouagadougou. Encontraron años de documentos que probaban la conspiración. La respuesta del cartel fue amenazar con dejar de comprar algodón burkinés por completo. Suponían, como siempre lo habían hecho, que Burkina Faso no tenía otra opción que venderles. Estaban equivocados. En 48 horas, Trudeau había negociado nuevos acuerdos con fabricantes de textiles en India, Bangladesh y Turquía, todos ofreciendo precios un 40% más altos que los que el cartel había estado pagando. El algodón que había estado enriqueciendo a los europeos ahora se vendería directamente a los fabricantes asiáticos, eliminando a los intermediarios que habían estado robando valor durante décadas. La incautación más compleja involucró al sector financiero.
3 bancos internacionales que operaban en Burkina Faso, Standard Commerce Bank, African Development Finance y Global Trade Bank, habían estado facilitando la fuga de capitales durante décadas, a través de un sistema de préstamos que nunca se iban a pagar, comisiones que en realidad eran sobornos y transferencias que en realidad eran lavado de dinero. Habían ayudado a extraer unos 3.000 millones de dólares del país. La evidencia de esto vino de una fuente inesperada, los propios sistemas de inteligencia artificial del banco. Una científica informática burkinés llamada doctora Fatima Odrago, que había sido contratada por Standard Commerce para mejorar sus algoritmos de evaluación de riesgos, descubrió que la inteligencia artificial estaba marcando transacciones que los gerentes humanos estaban aprobando. De todos modos, curiosa, profundizó más y descubrió que la IA, en realidad, había identificado la mayoría del lavado de dinero, pero había sido programada para ignorarlo cuando se introducían ciertos códigos. Ella documentó todo, incluidos los códigos, las transacciones que aprobaron y los gerentes que las introdujeron. Cuando presentó esto a Trowe, él no solo incautó los activos del banco, sino que incautó sus bases de datos completas, dándole a Burkina Faso un registro completo de cada transacción sospechosa de la última década. Los bancos intentaron reclamar inmunidad diplomática, argumentando que los datos financieros estaban protegidos por acuerdos bancarios internacionales. La respuesta de Trowe fue simple: la inmunidad protege la banca legítima, no protege el crimen. A medida que la noticia de la incautación se difundía, ocurrió algo inesperado. Otros países africanos comenzaron a encontrar patrones similares en sus propias economías. Ghana descubrió que una sola empresa comercial había estado subvalorando las exportaciones de oro en un 30% durante 15 años. Nigeria descubrió que las compañías petroleras habían estado manipulando el tipo de cambio para ocultar miles de millones en ganancias. Kenia descubrió que los exportadores de flores habían estado reclamando subsidios agrícolas, mientras no pagaban impuestos sobre exportaciones de flores, por valor de cientos de millones. En una semana, el modelo de Trowe se discutía en todas las capitales africanas. La Unión Africana convocó una cumbre económica de emergencia. La agenda tenía un solo tema: la soberanía económica en el siglo XXI. El pánico en las capitales occidentales era palpable. Si cada país africano comenzaba a examinar la extracción histórica, la responsabilidad estaría en los billones. Se convocaron reuniones de emergencia, se formaron grupos de trabajo, se desarrollaron estrategias. La primera estrategia fue legal. Se presentaron demandas en tribunales desde Londres hasta Nueva York, alegando que las incautaciones violaban el derecho internacional, los tratados bilaterales de inversión y los derechos de propiedad. Los abogados estaban seguros de que el derecho internacional había sido escrito por y para las naciones ricas. Seguramente protegería sus intereses, pero Trowe también se había preparado para esto. El equipo legal de Burkina Faso, dirigido por la doctora Aminata Touré sin relación, una abogada entrenada en Harvard que regresó a su país específicamente para esta lucha, tenía una respuesta simple: aceptamos la jurisdicción de los tribunales internacionales. Simplemente pedimos que también investiguen los crímenes originales, el robo, la evasión fiscal, la destrucción ambiental, el soborno. Si quieren discutir los derechos de propiedad, discutamos todos los derechos de propiedad, incluidos los derechos de propiedad del pueblo burkinabé sobre sus propios recursos. Esto puso a los tribunales en una posición imposible. Si fallaban en contra de Burkina Faso, parecerían estar protegiendo a los criminales. Si fallaban a favor de Burkina Faso, sentarían un precedente que podría desmantelar todo el orden económico global. La mayoría de los tribunales optaron por una tercera opción: la demora. Estudiarían el asunto, considerarían los argumentos, examinarían las pruebas. Mientras tanto, la incautación se mantenía. La segunda estrategia fue económica. Se amenazó con sanciones. Se suspendió la ayuda. Se retiró la inversión. El objetivo era crear suficiente dolor económico para que Burkina Faso cambiara de rumbo. Pero esta estrategia tenía un defecto fatal. Asumía que Burkina Faso los necesitaba más de lo que ellos necesitaban a Burkina Faso. Los 8.000 millones de dólares en activos incautados proporcionaron capital inmediato. Las nuevas relaciones comerciales con Asia ofrecieron mercados. La diáspora, inspirada por las acciones de Trowe, comenzó a enviar dinero a casa. Las remesas aumentaron un 400% en 2 meses. Más importante aún, las incautaciones revelaron cuánta riqueza había realmente en Burkina Faso. Cuando los recursos se gestionaban para el beneficio nacional en lugar de la extracción extranjera, los recursos del país podían financiar su propio desarrollo. La ayuda que se había retirado
unos 200 millones anuales. Era una fracción de lo que se estaba recuperando. La tercera estrategia fue política. Se financió a los grupos de oposición. Se organizaron protestas. Se lanzaron campañas mediáticas. El mensaje era simple. Traoré estaba destruyendo la economía, aislando al país, convirtiéndose en un dictador. Pero la propaganda enfrentó un problema. La realidad. El burkinés promedio podía ver los cambios. Las minas incautadas seguían operando, pero ahora las ganancias financiaban escuelas y hospitales. Las granjas incautadas seguían produciendo, pero ahora las ganancias iban a los agricultores. Los bancos incautados seguían prestando, pero ahora a empresas locales en lugar de a extractores extranjeros. En el pueblo de Barney, donde una mina canadiense había operado durante 20 años, los cambios fueron dramáticos. La mina siempre había afirmado que no podía permitirse pavimentar los caminos, construir una clínica o proporcionar electricidad. A los 3 meses de la incautación, los 3 proyectos estaban en marcha, financiados con las ganancias de la misma mina, ahora que ya no se estaban desviando al extranjero. El jefe del pueblo, un anciano llamado Sumela Diallo, les dijo a los periodistas visitantes: durante 20 años nos dijeron que éramos pobres. Ahora descubrimos que éramos ricos, pero nuestra riqueza estaba siendo robada. ¿Qué es peor, ser pobre o ser robado mientras te dicen que eres pobre? La cuarta estrategia fue la más desesperada. Cambio de régimen. Los servicios de inteligencia comenzaron a explorar opciones. ¿Se podría ganar al ejército? ¿Se podrían sobornar a los generales? ¿Se podría orquestar un golpe de Estado? La respuesta llegó rápidamente. No. El apoyo de Traoré dentro del ejército era absoluto. No por ideología, sino por evidencia. Les había mostrado cómo las empresas extranjeras les estaban vendiendo a Burkina Faso equipo militar obsoleto a precios altos, mientras proporcionaban equipo moderno a los rebeldes en países vecinos. La lealtad del ejército no era a Traoré personalmente, sino a la soberanía que él representaba. El coronel Marcus Cao, comandante de las fuerzas especiales, lo expresó de manera contundente en una conversación filtrada con un oficial de inteligencia francés. ¿Quieren que derroquemos al único líder que nos ha mostrado cómo nos han traicionado? ¿Quieren que restauremos el sistema que nos mantuvo débiles mientras ustedes se enriquecían? Deben pensar que somos estúpidos. La era colonial ha terminado, aunque ustedes no se hayan dado cuenta aún. A medida que continuaban las incautaciones, surgieron más revelaciones. La compañía farmacéutica que había estado vendiendo medicamentos caducados a Burkina Faso mientras enviaba productos de calidad a otros lugares, la empresa agrícola, que había estado vendiendo semillas genéticamente modificadas que deliberadamente fallaban después de una temporada, forzando compras anuales. La empresa de telecomunicaciones, que había estado enroutando todas las llamadas a través de servidores extranjeros, permitiendo la vigilancia masiva de las comunicaciones burkinabesas. Cada revelación fortaleció el apoyo público a las incautaciones. Esto no se trataba solo de dinero, se trataba de dignidad, soberanía y supervivencia. El punto de inflexión llegó cuando Sir James Pitton cometió un error fatal. Desesperado por proteger sus activos, contrató una empresa militar privada para asegurar sus minas. El 15 de octubre, un convoy de mercenarios armados cruzó la frontera desde Níger rumbo a la mina de oro Essakane. Nunca llegaron. La inteligencia burkinabesa los había estado rastreando desde que salieron de su base en Nigeria. Cuando cruzaron la frontera, no fueron recibidos con fuerza militar, sino con cobertura mediática. Periodistas alertados por el gobierno filmaron todo: los vehículos blindados, los combatientes extranjeros, las armas. Las imágenes se hicieron globales en pocas horas. Aquí estaba el colonialismo sin ni siquiera la pretensión de legitimidad. Mercenarios extranjeros llegando para apoderarse de los recursos africanos, para un multimillonario británico. La imagen fue devastadora. Pitton intentó afirmar que los mercenarios eran solo consultores de seguridad que venían a proteger intereses comerciales legítimos. Pero cuando uno de los mercenarios, capturado y enfrentándose a cargos, reveló que les habían prometido bonificaciones por cada funcionario gubernamental que neutralizaran, incluso los aliados de Pemberton se distanciaron. El gobierno británico, avergonzado por uno de sus ciudadanos que efectivamente declaraba la guerra a una nación africana, congeló la investigación sobre los gastos de activos de Patton en el Reino Unido. La Comisión de Caridad le retiró el estatus a sus fundaciones. Scotland Yard abrió una investigación sobre sus prácticas comerciales. En una semana, Pitton estaba negociando su oferta. Reconocería la soberanía de Burkina Faso. Pagaría 500 millones en contribuciones al desarrollo histórico y transferiría todos los activos mineros al gobierno, a cambio de inmunidad procesal.
La contraoferta de Trowe fue simple: sin inmunidad, divulgación total, juicio justo. Patton no tenía opción. La alternativa era pasar el resto de su vida luchando en batallas legales que no podría ganar, mientras veía cómo su imperio se desmoronaba. Aceptó regresar a Burkina Faso, enfrentar juicio y aceptar el veredicto que se emitiera. El juicio de Sir James Patton se convirtió en un evento global. No porque fuera particularmente maligno, sino porque representaba un sistema, el sistema de extracción que había definido la relación de África con el mundo durante siglos. Cada documento presentado, cada testigo llamado, cada pieza de evidencia presentada contaba la misma historia. Robo sistemático, deliberado y sostenido, disfrazado de negocio. La acusación, liderada por la doctora Aminata Traoré, no solo presentó crímenes financieros, presentó los costos humanos, los niños envenenados por mercurio, por el procesamiento de oro, los agricultores llevados al suicidio por la deuda de cultivos de algodón fallidos, las comunidades destruidas por la devastación ambiental. Esto no se trata solo de dinero, dijo en su argumento de cierre. Esto se trata de asesinato, asesinato económico, el lento y deliberado asesinato del potencial de una nación, la esperanza de un pueblo, el futuro de una generación. Sir James Patton no usó balas, usó balances, pero los cuerpos son igualmente reales. La defensa intentó argumentar que Patton había operado dentro de la ley, que los contratos eran legales, que el gobierno había aceptado los términos. Pero cuando se le obligó a explicar por qué esos contratos fueron negociados con funcionarios que simultáneamente recibían pagos a cuentas offshore, la defensa se desplomó. Timberton fue condenado por todos los cargos: evasión fiscal, soborno, destrucción ambiental y el nuevo cargo de crímenes económicos contra la humanidad. Fue sentenciado a 30 años con la posibilidad de reducción si cooperaba en la recuperación de activos ocultos. Pero la verdadera victoria no fue la condena, fue el presidente. Por primera vez, un ejecutivo extranjero había sido responsabilizado por la explotación económica en África. La inmunidad que la riqueza siempre había proporcionado fue quebrada. El impacto fue inmediato. Otros ejecutivos que habían descartado las incautaciones como una locura temporal, de repente se dieron cuenta de que podrían ser los siguientes. La prisa por llegar a acuerdos se convirtió en una estampida. Las empresas que estaban preparando desafíos legales, de repente prepararon ofertas de conciliación. El precio de la resistencia se había vuelto demasiado alto. Global Cotton Alliance ofreció 400 millones en compensación y aceptó nuevos términos comerciales. Phoenix Agricultural Systems reveló la ubicación de depósitos minerales ocultos y pagó 300 millones en regalías atrasadas. Incluso los bancos que enfrentaban la pérdida total de sus operaciones en África acordaron acuerdos completos. Pero no todos se rindieron. Viktor Volkov, el oligarca ruso que controlaba la mina de manganeso Tamba, decidió luchar. A diferencia de Patton, él no tenía una reputación que proteger, ni organizaciones benéficas de las que preocuparse, ni un país de origen que se preocupara por las apariencias. Era un depredador capitalista puro y protegería a su presa. La estrategia de Volkov era simple: hacer que el costo de la incautación fuera mayor que el beneficio. Comenzó a financiar grupos rebeldes en el norte de Burkina Faso. Pagó por cobertura mediática negativa. Contrató hackers para atacar los sistemas gubernamentales. Incluso intentó manipular los precios del manganeso para hacer que la mina incautada no tuviera valor. Pero Volkov había subestimado a la inteligencia burkinabesa. Cada pago que hacía era rastreado. Cada comunicación fue interceptada. Cada plan se conoció antes de ser implementado. Cuando contrató hackers, el equipo de ciberdefensa de Burkina Faso estaba esperando. Cuando financió a los rebeldes, el ejército estaba preparado. Cuando intentó manipular los precios, ya se habían asegurado compradores alternativos. El golpe final llegó cuando el propio contador de Volkov, cansado de facilitar el crimen e inspirado por el ejemplo de Trowe, entregó miles de documentos a la inteligencia burkinabesa. Los documentos no solo revelaron las actividades de Volkov en Burkina Faso, expusieron toda su red global de explotación. En 72 horas, Volkov estaba siendo investigado en 12 países. Sus activos fueron congelados desde Moscú hasta Miami. Sus asociados lo abandonaron. Su imperio construido sobre el robo y la intimidación colapsó en semanas. Volkov huyó a un país sin extradición. Pero su derrota fue completa. La mina de manganeso que había luchado por controlar ahora generaba más ingresos para Burkina Faso en un mes de lo que había producido en un año bajo su control. La diferencia, la ganancia, se quedó en el país. A medida que se acercaba el primer aniversario de las incautaciones, las cifras eran asombrosas. 8.000 millones en activos incautados, 3.000 millones en acuerdos negociados,
2.000 millones en nuevas inversiones de empresas dispuestas a operar con transparencia, 15.000 empleos creados, 300 escuelas construidas, 50 hospitales abiertos. Pero el cambio más importante no fue económico, fue psicológico. Una nación que se le había dicho que era pobre descubrió que era rica. Un pueblo al que se le había dicho que necesitaba ayuda, descubrió que podía ayudarse a sí mismo. Una generación a la que se le había dicho que esperara por el desarrollo, descubrió que podía crearlo. Los medios internacionales, que habían predicho el colapso económico, lucharon por explicar el éxito de Burkina Faso. Algunos afirmaron que era temporal, que la burbuja estallaría. Otros argumentaron que era único para Burkina Faso, que no podría replicarse. Algunos más honestos admitieron que se habían equivocado. The Economist, que había llamado a las acciones de Traoré suicidio económico, publicó un editorial notable. Estuvimos equivocados. Lo que vimos como robo fue recuperación. Lo que llamamos aislamiento fue independencia. Lo que predijimos como colapso fue construcción. Burkina Faso no ha destruido la inversión. Ha destruido la explotación. Hay una diferencia, y es hora de que lo reconozcamos. El Banco Mundial, que había suspendido los préstamos a Burkina Faso, se encontró en una posición incómoda cuando Burkina Faso no los necesitó. El país estaba financiando su propio desarrollo con los activos recuperados. La dependencia que había definido su relación con las instituciones financieras internacionales había sido rota. La revisión anual del FMI sobre Burkina Faso leía como una confesión. Los modelos económicos tradicionales no lograron predecir la trayectoria de Burkina Faso, porque asumieron que la extracción era desarrollo. La incautación de activos obtenidos ilegalmente, en lugar de destruir la economía, ha revelado su verdadero potencial. Pero el impacto más significativo fue en otras naciones africanas. Si Burkina Faso podía hacer esto, ¿por qué no podían ellos? Si la soberanía era posible, ¿por qué aceptar la subordinación? La segunda ola de incautaciones comenzó en África Occidental. Malí congeló activos por valor de 4.000 millones. Níger incautó operaciones de uranio por valor de 6.000 millones. Guinea reclamó minas de bauxita por valor de 5.000 millones. Cada país utilizó el marco legal de Burkina Faso, los métodos de inteligencia y las estrategias de negociación. El pánico en los mercados globales fue real esta vez. Esto no era un país que tuviera un momento de locura. Este fue un despertar continental. La suposición de que los recursos africanos siempre estarían disponibles para la explotación fue destruida. Se convocaron cumbres de emergencia. El G7, la UE, el Foro Económico Mundial, todos se apresuraron a responder, pero sus opciones eran limitadas. La intervención militar era imposible. La imagen sería catastrófica. Las sanciones económicas eran autodestructivas. Necesitaban los recursos africanos más de lo que África necesitaba sus productos terminados. Los desafíos legales estaban fracasando. Los tribunales no podían defender crímenes evidentes. La única opción era la negociación. Una verdadera negociación entre iguales por primera vez en la historia. La nueva Asociación para el Desarrollo Africano, anunciada en una cumbre en Addis Abeba, estableció principios que habrían sido impensables años antes. Toda extracción de recursos debe incluir un 51% de propiedad local mínima. Todas las ganancias deben ser declaradas en el país de origen. Todo daño ambiental debe ser remediado. Toda explotación histórica debe ser compensada. Todos los acuerdos futuros deben ser transparentes y públicos. La respuesta occidental fue inicialmente de indignación. ¿Cómo podía África dictar los términos? ¿Cómo podían las antiguas colonias hacer demandas? ¿Cómo podían los pobres regular a los ricos? Pero la realidad tiene una forma de imponerse. África tenía los recursos. África tenía la demografía. África tenía el futuro. La elección era simple: aceptar los nuevos términos o perder el acceso por completo. Uno a uno, las empresas y los países estuvieron de acuerdo. No porque quisieran, sino porque tenían que hacerlo. La alternativa, la exclusión del mercado de más rápido crecimiento con los recursos más críticos, era suicidio económico. China, que inicialmente se había mantenido neutral, vio una oportunidad. Al aceptar rápidamente los nuevos términos, obtuvieron el estatus de socio preferente. Su disposición para aceptar la propiedad mayoritaria africana y operaciones transparentes les dio ventajas sobre las empresas occidentales, que aún luchaban contra los cambios. Pero Traoré no era ingenuo respecto a las intenciones chinas. En una reunión privada con representantes chinos, fue claro: son bienvenidos como socios, no como nuevos colonizadores. Las reglas se aplican a todos, sin excepciones, sin acuerdos especiales, sin acuerdos ocultos. Transparencia o salida, elijan. Los chinos eligieron la transparencia, no por altruismo, sino por pragmatismo.
La era de la explotación fácil había terminado. El futuro pertenecía a una verdadera asociación. La transformación de Burkina Faso continuó. Los activos incautados no solo generaban ingresos, estaban construyendo capacidad. Cada mina ahora tenía un programa de capacitación para ingenieros locales. Cada granja tenía una escuela agrícola asociada. A cada banco se le exigía financiar el emprendimiento local. La fuga de cerebros se invirtió. Los profesionales burkinabeses que habían huido de la pobreza regresaron a la oportunidad. El doctor Samuel Kabore, un ingeniero de minas que había pasado 15 años en Canadá, explicó su regreso. Me fui porque no había futuro aquí. Regresé porque ahora solo hay futuro aquí. No solo estamos extrayendo oro, estamos construyendo una nación. El impacto cultural fue profundo. Los artistas que habían luchado por obtener fondos encontraron apoyo. Los músicos que tocaban por propinas comenzaron a actuar en nuevos centros culturales. Los escritores que no tenían editoriales comenzaron a ser impresos y leídos. Los activos incautados no solo financiaban infraestructura, financiaban identidad. El Museo Nacional de la Soberanía Económica se inauguró en el segundo aniversario de las incautaciones. La exposición principal era simple. 2 salas. La primera mostraba lo que se había tomado: oro, algodón, minerales, dinero. La segunda mostraba lo que se había construido: escuelas, hospitales, carreteras, esperanza. Los visitantes a menudo lloraban en la segunda sala. No por tristeza, sino por reconocimiento. Esto es lo que parecía la soberanía. Esto es lo que se sentía la dignidad. Esto es lo que significaba la libertad. Los visitantes extranjeros fueron particularmente afectados. Un maestro británico que visitó escribió: vine esperando ver rabia por la explotación histórica. En cambio, vi alegría por la liberación presente. No nos odian por lo que tomamos. Nos compadecen por lo que nos convertimos mientras lo tomábamos. Los ejecutivos corporativos que habían luchado contra las incautaciones comenzaron a reevaluar. Algunos, como David Chen, quien había admitido su culpabilidad temprano, prosperaron bajo los nuevos acuerdos. Su empresa, operando con transparencia y propiedad local mayoritaria, era más rentable que nunca. La estabilidad de una verdadera asociación superó las ganancias excesivas de la explotación. En una entrevista, Chen explicó: pensábamos que la explotación era rentable porque solo contábamos lo que ganábamos, no lo que perdíamos. Perdimos estabilidad, reputación, sostenibilidad y, finalmente, rentabilidad. La verdadera asociación no es caridad, es buen negocio. Incluso Peton, cumpliendo su sentencia en una prisión burkinabesa, parecía haber adquirido perspectiva. En una carta a su familia filtrada a la prensa, escribió: pasé mi vida acumulando riqueza. No podría gastar en 1000 vidas lo que tomé de personas que no podían permitirse una sola comida. Lo llamé negocio. Ellos lo llamaron robo. Tenían razón, su transformación no fue única. Varios ejecutivos condenados se convirtieron en defensores de la justicia económica, enseñando ética empresarial desde sus celdas. Por lo tanto, sirvieron de educación para otros. El mundo académico se apresuró a entender lo que había sucedido. La teoría económica tradicional decía que Burkina Faso debería haber colapsado. En cambio, estaba prosperando. La teoría del desarrollo decía que las incautaciones espantarían la inversión. En cambio, los inversores transparentes estaban llegando en masa. El profesor Michael Harrison de Oxford, quien había escrito ampliamente sobre el desarrollo africano, publicó una retractación notable. Todo lo que enseñé sobre la economía africana estaba equivocado. Enseñé que la dependencia era natural, que la explotación era necesaria, que la extracción era desarrollo. Burkina Faso ha demostrado que la soberanía es rentable, la dignidad es productiva y la justicia es económicamente viable. Se crearon nuevos cursos: la economía de la soberanía, el desarrollo post-explotación, el modelo Trowe. Los estudiantes que se les había enseñado que África necesitaba a Occidente estaban aprendiendo que quizás era al revés. La restauración ambiental financiada con los activos incautados fue notable. Las minas que habían envenenado los acuíferos fueron limpiadas. Los bosques destruidos por la tala ilegal fueron replantados. Las tierras agrícolas devastadas por los productos químicos fueron restauradas. El costo, $2.000 millones, habría sido imposible antes. Ahora solo era una partida en el presupuesto. La doctora Fátima Saguado, ministra de Medio Ambiente, explicó el enfoque. Durante décadas, destruyeron nuestro medio ambiente y nos dijeron que era el precio del desarrollo. Ahora estamos restaurando nuestro medio ambiente con las ganancias de esa misma destrucción. No es solo justicia ambiental, es poesía ambiental. La transformación en salud fue igualmente dramática.
Con la financiación adecuada, las enfermedades que habían azotado a Burkina Faso durante generaciones estaban siendo eliminadas. Los casos de malaria cayeron un 60%. La mortalidad materna disminuyó un 45%. La desnutrición infantil se redujo en un 50%. El dinero siempre había existido para resolver estos problemas, solo que estaba en las cuentas equivocadas. Un médico en el Burkina Faso rural le dijo a los oficiales de la OMS que lo visitaban: nos enviaron caridad durante décadas mientras ellos robaban miles de millones. No necesitábamos su caridad, necesitábamos nuestro dinero. Ahora que lo tenemos, miren lo que vamos a hacer. Lo que hicieron fue asombroso. Los indicadores de salud de Burkina Faso mejoraron más rápido que los de cualquier otro país en la historia de África. No fue a través de la ayuda extranjera, sino a través de la riqueza soberana. No fue a través de la caridad, sino a través de la justicia. La revolución educativa fue quizás el cambio más duradero. Con los activos incautados financiando la educación, Burkina Faso implementó educación gratuita universal desde la primaria hasta la universidad. Pero no solo era acceso, era calidad. Los maestros eran pagados adecuadamente. Las escuelas estaban equipadas adecuadamente. Los planes de estudio fueron diseñados de manera nacional. La primera promoción del nuevo sistema obtuvo mejores puntajes en las evaluaciones internacionales que los estudiantes de países que habían estado patrocinando a Burkina Faso durante décadas. Los africanos pobres y no educados superaban a sus antiguos desarrolladores. Un funcionario europeo de educación que visitaba Ouagadougou admitió: vinimos a asesorarlos sobre educación. Nos fuimos dándonos cuenta de que deberíamos aprender de ellos. Han construido en 3 años lo que nosotros tardamos décadas en lograr. El salto tecnológico fue sin precedentes. Usando los activos incautados, Burkina Faso invirtió fuertemente en infraestructura digital. No solo tecnología de consumo, sino tecnología de creación, escuelas de codificación, centros de innovación, centros de investigación, todo financiado con riqueza recuperada. En 3 años, Burkina Faso tenía más desarrolladores de software per cápita que Francia. Las aplicaciones que crearon no eran copias de la tecnología occidental, sino innovaciones diseñadas para las realidades africanas. Sistemas de banca móvil que funcionaban sin Internet, aplicaciones agrícolas que funcionaban en teléfonos básicos, plataformas educativas que operaban sin conexión. Occidente, que siempre había visto a África como un consumidor de tecnología, de repente se encontró importando innovaciones africanas. La reversión fue completa. Los explotados se habían convertido en los innovadores. La transformación militar fue estratégica. Los activos incautados permitieron a Burkina Faso modernizar su ejército, pero no a través de costosas compras extranjeras. En su lugar, desarrollaron industrias de defensa nacionales. Las armas podían ser más simples, pero se mantenían localmente, se operaban de manera independiente y se controlaban soberanamente. Cuando Francia ofreció vender aviones de combate avanzados, la respuesta de Drouet fue reveladora. No necesitamos aviones que no podamos mantener con piezas que no podemos conseguir para guerras que no queremos pelear. Necesitamos defensa que sirva a la soberanía, no a la dependencia. El renacimiento cultural continuó. Las películas sobre las incautaciones ganaron premios internacionales. Los libros que analizaban la transformación se convirtieron en bestsellers. La música que celebraba la soberanía encabezó las listas globales. Burkina Faso no solo era económicamente libre, era culturalmente confiado. El Festival Anual de Soberanía que celebraba las incautaciones se convirtió en un evento global. Personas de todos los continentes llegaron para ver cómo se veía la libertad económica. El festival no era protesta ni rabia. Era celebración. Música, arte, comida, alegría. La alegría de un pueblo que descubrió que no eran pobres, solo robados, y que finalmente había detenido a los ladrones. Las relaciones internacionales fueron completamente redefinidas. Burkina Faso interactuaba con todos, pero no dependía de nadie. Los acuerdos comerciales eran transparentes y públicos. La inversión era bienvenida, pero regulada. La ayuda fue rechazada, a menos que viniera sin condiciones. El modelo antiguo de ayuda con condiciones fue reemplazado por comercio entre iguales. La revolución diplomática se completó cuando Burkina Faso abrió embajadas basadas en inteligencia económica en lugar de tradición política. En lugar de mantener embajadas costosas en antiguas capitales coloniales, abrieron oficinas comerciales en centros de manufactura. La embajada en Londres se redujo. La oficina comercial en Shenzhen se expandió. El mensaje era claro: negocios, no súplicas. 5 años después de las incautaciones, los resultados eran innegables. El PIB había crecido un 85%, la pobreza había caído un 60%,
La alfabetización había alcanzado el 95%, la esperanza de vida había aumentado en 12 años. El país que las organizaciones internacionales habían descartado como sin esperanza, se había convertido en un modelo de desarrollo. La última vindicación llegó de una fuente inesperada. El Comité Nobel otorgó el premio de Economía al equipo de economistas burkinabeses que diseñaron el marco de las incautaciones. La cita decía que se otorgaba el premio por demostrar que la soberanía económica y los derechos de propiedad no son fuerzas opuestas, sino requisitos complementarios para el desarrollo sostenible. La doctora Aminata Traoré, al recibir el premio, utilizó la plataforma para hacer un punto crucial. Este premio no nos pertenece a nosotros. Pertenece a cada nación que se le ha dicho que la explotación es desarrollo, que el robo es comercio, que la dependencia es asociación. No descubrimos una nueva economía, simplemente aplicamos la economía existente de manera honesta. Pero la historia no había terminado. Los $8.000 millones, la última parte de los activos incautados, seguían congelados en disputas legales. Pertenecían al consorcio más poderoso de todos, un grupo de fondos de inversión gestionados por algunos de los bancos más grandes del mundo. Habían estado obteniendo beneficios de Burkina Faso a través de derivados complejos que apostaban en contra del desarrollo del país. Cuanto más luchaba Burkina Faso, más dinero ganaban. La revelación de este último esquema sorprendió incluso a aquellos que ya se habían vuelto insensibles a la explotación. Estos fondos habían saboteado deliberadamente los proyectos de desarrollo para aumentar sus ganancias. Habían financiado una cobertura mediática negativa para deprimir los valores de la moneda. Incluso habían pagado a funcionarios de otros países para imponer sanciones, sabiendo que la presión económica aumentaría el valor de sus derivados. La respuesta de Traoré fue la más dramática hasta el momento. No solo incautó los activos, expondría todo el sistema global de apuestas en contra de los países pobres. Los documentos que su equipo liberó mostraron que existían apuestas similares contra decenas de países en desarrollo. Wall Street y la City de Londres no solo se beneficiaban de la pobreza, la estaban creando. El escándalo fue demasiado grande para contenerlo. Los fondos de pensiones descubrieron que su dinero se estaba utilizando para empobrecer a naciones. Los fondos universitarios descubrieron que estaban invertidos en sufrimiento. Incluso las iglesias se enteraron de que sus inversiones financiaban la explotación. El movimiento de desinversión que siguió hizo que las campañas anteriores parecieran pequeñas. En 6 meses, se retiraron $2 billones de los fondos que se beneficiaban de la pobreza. Toda la estructura de las finanzas del desarrollo tuvo que ser reconstruida. El hombre que lo había comenzado todo, Amadou Sankara, el programador que primero descubrió las transacciones ocultas, se convirtió en un héroe global. Las empresas tecnológicas compitieron por contratarlo. Ofreciéndole millones, él rechazó todas las ofertas, eligiendo en su lugar construir la infraestructura digital soberana de Burkina Faso. Me ofrecen dinero para ayudarles a ocultar las transacciones mejor, explicó. Prefiero ayudar a mi país a revelarlas. Esa es la diferencia entre la riqueza y el valor. El término soberanía económica entró en el vocabulario común. Las escuelas de negocios enseñaron cursos sobre ello. Los gobiernos redactaron políticas sobre el tema. Las organizaciones internacionales redefinieron el desarrollo en torno a ella. Lo que había comenzado como un país incautando activos robados, se había convertido en una reforma global de la economía. La resistencia no terminó, pero evolucionó. Incapaces de detener las incautaciones, los opositores intentaron desacreditarlas. Se acusó a Burkina Faso de volverse aislacionista, antiempresarial, comunista. Pero las acusaciones sonaron vacías cuando la economía del país crecía más rápido que cualquiera de sus críticos. Un periodista le preguntó a Shaw si era anticapitalista. Su respuesta se hizo famosa. No soy anticapitalista. Soy antirrobo. El verdadero capitalismo requiere una verdadera propiedad. Si alguien más posee tus recursos, tu trabajo, tu futuro, eso no es capitalismo. Es feudalismo con mejor imagen pública. El 10º aniversario de las incautaciones no se marcó con celebración, sino con contabilidad. Se publicó un informe completo, mostrando a dónde había ido cada franco de los activos incautados. Caminos construidos, escuelas abiertas, hospitales equipados, negocios financiados, todo documentado, todo transparente. El contraste con el sistema anterior fue rotundo. Bajo la explotación extranjera, nadie sabía a dónde iba el dinero. Bajo la gestión soberana, cada ciudadano podía rastrear cada franco. La transparencia no solo era política, era práctica. El impacto internacional continuó expandiéndose. Países desde América Latina hasta el sudeste asiático implementaron versiones del modelo Burkina Faso.
la gran recuperación. Como lo llamarían los historiadores más tarde, se devolvieron más de 500.000 millones de dólares en activos robados a países en desarrollo. Las antiguas potencias se adaptaron o colapsaron. Las empresas que abrazaron la asociación transparente prosperaron. Aquellas que se aferraron a la explotación se marchitaron. El mercado había hablado. La soberanía era rentable. Sir James Pitton, liberado después de cumplir 10 años de su sentencia, dio una última entrevista. Pasé mi carrera creyendo que estaba desarrollando África. En realidad, estaba impidiendo su desarrollo. Cada dólar que extraje fue un dólar que no pudo construir una escuela. Cada ganancia que escondí fue un hospital que no pudo ser equipado. Me llamaba hombre de negocios. En realidad, era un ladrón. Trowe no destruyó mi negocio. Reveló lo que mi negocio realmente era. La transformación de la economía global estaba completa. La suposición de que los países pobres siempre aceptarían la explotación fue destruida. La creencia de que los recursos podían ser extraídos sin compensación fue terminada. El sistema que había definido 5 siglos de relaciones globales fue derrocado por la decisión de un hombre de contar el verdadero costo. En su discurso final como presidente, Trowe reflexionó sobre lo logrado. No incautamos 8.000 millones de dólares, incautamos nuestro futuro. No tomamos activos extranjeros, recuperamos lo nuestro. No destruimos la inversión, destruimos la explotación. Y al hacerlo, descubrimos algo importante. Nunca fuimos pobres. Simplemente estuvimos mal gobernados. Nunca fuimos impotentes. Simplemente nos mantenían abajo. Nunca fuimos dependientes. Simplemente nos robaron. A aquellos que aún se oponen a nosotros, les digo, su tiempo ha terminado. No porque lo decretemos, sino porque la historia ya los ha superado. El futuro pertenece a la soberanía, la transparencia y la justicia. Pueden unirse a este futuro o ser sepultados por él. La elección es suya. A mis compañeros africanos les digo lo que Burkina Faso hizo, ustedes pueden hacerlo. Lo que recuperamos, ustedes pueden recuperar. Lo que construimos, ustedes pueden construir. Los 8.000 millones nunca se trataron del dinero. Se trataba del mensaje. La riqueza de África le pertenece a los africanos. Siempre ha sido así. Siempre será así. Y al mundo, les digo, estamos abiertos para hacer negocios. Negocios reales, negocios honestos, negocios transparentes. Vengan como socios y prosperen con nosotros. Vengan como explotadores y sean expuestos. La elección es simple porque las reglas están claras. La era de la explotación ha terminado. La era de la soberanía ha comenzado. El sol se ponía sobre todo Ouagadougou, mientras Trowe terminaba de hablar. Pero para Burkina Faso y para África era el amanecer. Los 8.000 millones compraron más que desarrollo. Compraron dignidad y la dignidad, una vez recuperada, nunca se vuelve a ceder. Los propietarios estaban furiosos, pero su furia era impotente. Los activos se habían ido, incautados, recuperados, devueltos. El sistema que los protegía estaba roto. La suposición que los había sostenido fue destrozada. Podían enfurecerse, pero no podían revertir lo que había sucedido. En salas de juntas de Nueva York a Londres, los ejecutivos estudiaban el caso de Burkina Faso, tratando de entender cómo evitar incautaciones similares. Pero estaban haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no era cómo evitar las incautaciones. Era cómo evitar la explotación que las justificaba. Algunos aprendieron esta lección. Surgieron nuevos modelos de inversión. Asociaciones genuinas con propiedad compartida, operaciones transparentes y beneficio mutuo. Estas empresas descubrieron lo que Burkina Faso había demostrado. Los negocios honestos son buenos negocios, otros no aprendieron. Trasladaron su explotación a países que pensaban que eran más débiles, a líderes que creían que eran corruptibles. Estaban equivocados. El ejemplo de Burkina Faso había creado anticuerpos. Cada intento de explotación fue recibido con exposición. Cada contrato oculto fue revelado. Cada robo fue recuperado. La era del imperialismo económico no había terminado. Había sido terminada no por ejércitos ni tratados, sino por contadores y auditores, programadores y abogados, oficiales de inteligencia y periodistas. Las armas eran hojas de cálculo, no espadas. El campo de batalla eran los bancos, no las fronteras. La victoria fue económica, no militar. Y en el centro de todo estaba el principio simple que Trowe había articulado. No puedes robar lo que le pertenece a otros y llamarlo negocio. No puedes explotar a los pobres y llamarlo desarrollo. No puedes destruir naciones y llamarlo inversión. Los 8.000 millones fueron devueltos a sus legítimos dueños, el pueblo de Burkina Faso. Pero el verdadero retorno fue algo más grande. El regreso de la posibilidad, de la dignidad, del futuro. Los propietarios estaban furiosos. Pero los propietarios habían cambiado. Ahora, el pueblo poseía su país, sus recursos, su destino.
La incautación fue completa. La recuperación fue permanente. El futuro era soberano. Y ese futuro no pertenecía a los furiosos antiguos propietarios, que contaban sus pérdidas en capitales extranjeras, sino a los niños que estudiaban en nuevas escuelas, a los pacientes que se curaban en nuevos hospitales, a los emprendedores que construían nuevos negocios, todo financiado por una riqueza que siempre les había pertenecido, pero que finalmente había vuelto a casa. Los 8.000 millones no solo cambiaron la economía de Burkina Faso, cambiaron la comprensión mundial de la economía. La incautación no solo recuperó activos, recuperó la justicia, y la justicia, una vez establecida, crea su propio impulso. Los propietarios furiosos podían enfurecerse, pero no podían detener lo que habían comenzado. Al explotar tan a fondo, habían justificado su propia expropiación. Al robar tan completamente, habían validado su propia persecución. Al resistir tan ferozmente, habían demostrado la necesidad de lo que Drouet había hecho. La historia termina donde comenzó, con Drouet entrando a un banco al amanecer. Pero esta vez, no estaba descubriendo el robo. Estaba depositando la riqueza recuperada en cuentas propiedad del pueblo de Burkina Faso. Cada ciudadano se había convertido en accionista de su propia soberanía. Los 8.000 millones finalmente estaban en casa. Los propietarios estaban furiosos, pero los verdaderos propietarios, el pueblo, eran libres. La mañana después de ese último depósito, ocurrió algo sin precedentes. Cada ciudadano de Burkina Faso despertó para descubrir que se había convertido en accionista literal de la soberanía de su nación. Los 8.000 millones recuperados no solo se habían colocado en cuentas gubernamentales, se habían estructurado en un fondo soberano en el que cada ciudadano, desde los recién nacidos hasta los ancianos, tenía acciones iguales. La notificación que apareció en millones de teléfonos esa mañana decía simplemente: tu parte de la riqueza nacional recuperada. 387.000 francos CFA. Esto no es ayuda. Esto es tuyo, devuelto. Pero no se trataba de dinero en efectivo para gastar de inmediato. El equipo económico de Drouet, dirigido por la doctora Fátima Ouedraogo, había diseñado algo revolucionario. Un sistema de riqueza soberana que hacía a cada ciudadano un accionista en el desarrollo nacional. La parte de cada persona generaba dividendos mensuales de las inversiones del fondo, pero el principio permanecía bloqueado para proyectos de desarrollo nacional en los que los ciudadanos votaban a través de una plataforma digital transparente. El impacto psicológico fue inmediato y profundo. Las vendedoras de mercado en Ouagadougou revisaban sus teléfonos para ver cómo sus acciones de riqueza crecían en tiempo real, a medida que las inversiones del fondo generaban rendimientos. Los agricultores en aldeas remotas aprendían que poseían partes de las nuevas plantas de procesamiento agrícola que se estaban construyendo con los activos recuperados. Los niños en las escuelas aprendían que no solo eran estudiantes, sino accionistas del futuro de su país. Marie Cabore, una madre soltera de 3 hijos que vendía verduras en el mercado de Rudwoko, describió la transformación. Por primera vez en mi vida, tengo algo que no me lo pueden quitar. Mis hijos tienen una herencia más allá de la pequeña parcela de tierra que iba a dejarles. Tienen una parte de la riqueza de su país. Cuando mi hija me pregunta por qué debe estudiar mucho, le muestro la aplicación para accionistas. Le digo, no solo estás aprendiendo para conseguir un trabajo, estás aprendiendo a manejar tu riqueza. La comunidad financiera internacional observó con asombro mientras Burkina Faso implementaba lo que los economistas más tarde llamarían capitalismo soberano participativo. Cada decisión económica importante requería la aprobación de los accionistas, lo que significaba la aprobación de los ciudadanos. Cuando una empresa china propuso una nueva aventura minera, 4 millones de accionistas votaron sobre los términos. Cuando una empresa agrícola europea quiso arrendar tierras, los accionistas revisaron el contrato públicamente antes de aprobarlo. Esta transparencia radical tuvo consecuencias inesperadas. Las empresas internacionales, inicialmente frustradas por la necesidad de aprobación pública, descubrieron que los proyectos aprobados por millones de accionistas tenían una estabilidad y un apoyo sin precedentes. No había protestas sorpresivas, ni resistencia comunitaria, ni problemas de licencia social porque la comunidad ya había votado. Las reuniones trimestrales de accionistas se convirtieron en eventos nacionales celebrados simultáneamente en cada aldea, pueblo y ciudad. Los ciudadanos se reunían para revisar el desempeño del fondo, votar sobre nuevas inversiones y decidir las prioridades de desarrollo. Estas no eran reuniones gubernamentales donde los funcionarios hablaban a los ciudadanos. Eran reuniones de accionistas donde los ciudadanos tomaban decisiones. La primera gran votación fue sobre la infraestructura educativa.
Los accionistas tuvieron que elegir entre tres propuestas: construir más universidades, expandir los colegios técnicos o crear una red de centros de aprendizaje digital. El debate fue intenso, informado y democrático, de una manera que la democracia representativa nunca había logrado. Cuando los centros de aprendizaje digital ganaron con un 67% de aprobación, la implementación comenzó de inmediato. No hubo retrasos burocráticos, ni interferencia política, solo la decisión de los accionistas convirtiéndose en realidad. 6 meses después de la implementación del sistema de riqueza soberana, surgieron patrones que sorprendieron a todos, incluso a Trowe. Los accionistas votaron consistentemente por inversiones a largo plazo sobre ganancias a corto plazo. Cuando se les dio la opción entre dividendos inmediatos más altos o reinversión en infraestructura, el 78% eligió la reinversión. Cuando se les preguntó sobre la venta de derechos mineros para obtener ganancias rápidas frente al desarrollo de capacidad de procesamiento interna, el 81% eligió el camino más lento pero más sostenible. La doctora Samuel Carey, una politóloga que estudiaba el fenómeno, observó: cuando las personas son accionistas de la riqueza de su nación, piensan como propietarios, no como dependientes. Toman decisiones basadas en el valor generacional, no en los ciclos electorales. Esto es democracia más allá del voto. Esto es democracia como propiedad. Los niños nacidos después de las incautaciones fueron llamados la generación soberana. La primera en la historia de África en nacer como accionistas literales de la riqueza de su nación. Sus certificados de nacimiento venían con certificados de accionistas. Su educación incluía alfabetización financiera, no como un concepto abstracto, sino como una realidad personal. Crecieron revisando sus acciones de riqueza de la misma manera que las generaciones anteriores revisaban los resultados de fútbol. Estos niños exhibieron patrones psicológicos diferentes a los de sus padres. Los estudios mostraron que tenían mayores niveles de confianza, una orientación futura más fuerte y un mayor compromiso cívico. Cuando se les entrevistó, Aminata Sogo, de 8 años, explicó sus planes de vida. Quiero ser ingeniera para construir fábricas para nuestro fondo. Cada fábrica que construimos hace que mis acciones valgan más y las de todos los demás también. Cuando todos se enriquecen, yo también me hago más rica. Cuando yo me haga más rica, todos se harán más ricos. Los efectos secundarios llegaron a lugares inesperados. Las tasas de criminalidad cayeron en picado, no por el aumento de la vigilancia policial, sino por el aumento de la propiedad. ¿Por qué robarle a alguien cuando ambos son accionistas en el mismo fondo? ¿Por qué destruir propiedad pública cuando literalmente eres dueño de una parte de ella? El contrato social se había transformado de una abstracción a un activo. Los indicadores de salud mental mejoraron drásticamente. La epidemia de desesperación que había plagado a generaciones, el sentido de desesperanza, el sentimiento de inutilidad, fue reemplazada por la propiedad documentada de la riqueza nacional. Los psiquiatras reportaron una disminución de las tasas de depresión. Los psicólogos notaron un mayor sentido de agencia y los trabajadores sociales observaron lazos comunitarios más fuertes. El doctor Shine Baptiste Trowe, jefe de los Servicios Nacionales de Salud Mental, publicó un artículo revolucionario titulado El efecto terapéutico de la soberanía económica. Su investigación demostró que poseer acciones de la riqueza recuperada tenía beneficios psicológicos medibles comparables a años de terapia. Cuando las personas descubren que nunca fueron pobres, solo robadas, y luego reciben lo que les fue robado, se sana el trauma generacional, escribió. Las tasas de matrimonio y de natalidad, que habían estado cayendo debido a la incertidumbre económica, se invirtieron drásticamente. Las parejas jóvenes ahora podían planificar futuros basados en el crecimiento de sus acciones de riqueza, en lugar de en oportunidades que declinaban. El Fondo Soberano de Riqueza incluía disposiciones para los recién nacidos, convirtiendo a los niños en activos económicos, en lugar de cargas. Cada niño nacido aumentaba la participación colectiva de la familia. Las organizaciones internacionales de desarrollo lucharon por categorizar lo que estaba sucediendo. Burkina Faso ya no encajaba en sus modelos. No era un país en desarrollo en el sentido tradicional. Sus ciudadanos poseían acciones por un valor mayor que las de muchos ciudadanos de países de ingresos medios. Pero tampoco estaba desarrollado en el sentido tradicional. La infraestructura aún se estaba construyendo. Era algo nuevo, una democracia de riqueza soberana.
El Banco Mundial envió un equipo para estudiar el modelo. Su informe, filtrado a la prensa, reveló pánico institucional. El modelo de Burkina Faso socava toda la industria de la ayuda al desarrollo. Si los países pueden recuperar activos robados y distribuirlos como acciones de los ciudadanos, el papel de las instituciones financieras internacionales se vuelve obsoleto. Recomendación: desalentar la replicación de este modelo. Pero desalentar la replicación fue imposible. El modelo ya se estaba extendiendo. Mali anunció su propio fondo soberano de riqueza basado en activos recuperados. Níger siguió el ejemplo. En pocos meses, Guinea comenzó a auditar la extracción de errores coloniales. La primavera soberana, como los periodistas la llamaron, era imparable. La resistencia de los poderes tradicionales evolucionó. Incapaces de detener la recuperación de activos, intentaron manipular el sistema de accionistas. Campañas falsas en redes sociales intentaron influir en los votos de los accionistas. La desinformación presentaba inversiones exitosas como fracasos. Operaciones psicológicas intentaron crear pánico entre los accionistas para desencadenar ventas masivas. Pero los burkinabeses habían desarrollado inmunidad a la manipulación. Los mismos servicios de inteligencia que habían rastreado los activos ocultos ahora protegían las comunicaciones de los accionistas. La misma tecnología que había expuesto a las empresas fachada ahora verificaba la información. La misma vigilancia que había recuperado $8.000 millones ahora los protegía. Cuando una campaña de desinformación coordinada intentó desencadenar una venta masiva de acciones, la respuesta fue notable. En lugar de vender, los ciudadanos compraron más a los pocos que entraron en pánico. El precio de las acciones, en lugar de colapsar, aumentó. La manipulación había fracasado porque los accionistas entendieron algo que los manipuladores no comprendían. No solo estaban siendo propietarios de acciones, estaban siendo propietarios de soberanía. La transformación educativa se aceleró, más allá de todas las proyecciones, con cada ciudadano siendo un accionista. La alfabetización financiera se convirtió en una habilidad de supervivencia. Los niños aprendieron a leer estados financieros antes de aprender poesía. Los adolescentes analizaban propuestas de inversión como tarea escolar. Los estudiantes universitarios escribían tesis sobre la optimización del Fondo Soberano de Riqueza. Esta educación financiera masiva tuvo consecuencias inesperadas. Burkina Faso, un país donde la mayoría de las personas nunca había tenido cuentas bancarias 5 años antes, ahora tenía la tasa de alfabetización financiera más alta de África. Los bancos internacionales, que previamente explotaban la ignorancia financiera, se encontraron lidiando con millones de accionistas sofisticados que entendían exactamente cómo funcionaba la banca. Cuando Standard Chartered propuso una asociación bancaria nacional, la revisión de los accionistas fue devastadora. Los ciudadanos identificaron tarifas ocultas, expusieron términos desfavorables y calcularon el verdadero costo de la propuesta. El banco se vio obligado a ofrecer condiciones tan favorables que otros países africanos exigieron lo mismo. El estándar de Burkina Faso se convirtió en el punto de referencia para los acuerdos bancarios en todo el continente. La revolución agrícola financiada por el Fondo Soberano de Riqueza superó todas las expectativas. En lugar de solo vender algodón crudo, Burkina Faso construyó fábricas textiles. En lugar de exportar mangos crudos, construyeron plantas de procesamiento. En lugar de enviar nueces de shea sin procesar, crearon una industria cosmética. Cada empresa de agregado de valor era propiedad del Fondo Soberano de Riqueza, es decir, de los ciudadanos. María Mudrago, una agricultora de algodón cuya familia había cultivado algodón durante generaciones, explicó la transformación. Mi abuela vendía algodón crudo por casi nada. Mi madre vendía algodón crudo por casi nada. Yo vendo algodón crudo a nuestra propia fábrica textil a precios justos, y soy accionista en esa fábrica. Cuando la fábrica tiene ganancias, yo gano el doble, como agricultora y como accionista. Mi hija no solo heredará tierra, heredará acciones industriales. El desarrollo industrial siguió un patrón nunca antes visto en África. En lugar de que las empresas extranjeras construyeran fábricas y llevaran las ganancias al extranjero, el Fondo Soberano de Riqueza construyó fábricas y distribuyó las ganancias a los ciudadanos. Cada fábrica construida aumentaba el valor de las acciones de los ciudadanos. Cada trabajo creado era ocupado por un accionista. La alineación de intereses fue completa.
La explosión del sector tecnológico fue particularmente notable. Usando fondos soberanos de riqueza, Burkina Faso no solo construyó infraestructura tecnológica, construyó empresas tecnológicas. El Centro de Datos Nacional, propiedad de los ciudadanos a través del fondo, proporcionaba servicios en la nube a empresas de toda África Occidental. Las ganancias, en lugar de ir a Amazon o Microsoft, fluían hacia las cuentas de los accionistas ciudadanos, los jóvenes tecnólogos burkinabeses que anteriormente habrían emigrado a Europa o América se quedaron a construir empresas financiadas por la riqueza soberana. No solo eran empleados, eran accionistas fundadores respaldados por el capital ciudadano. La fuga de cerebros se invirtió tan drásticamente que Burkina Faso comenzó a atraer talento de otros países. Ibrahim Esgo, quien había dejado un empleo en Google para regresar a su país, explicó en Silicon Valley. Estaba ayudando a hacer más ricos a los multimillonarios. Aquí estoy ayudando a hacer más ricos a millones de accionistas. Cada aplicación que construyo, cada sistema que diseño, aumenta el valor de las acciones de mi abuela. Esa es una motivación que no encuentras en opciones de acciones. La transformación cultural fue profunda. Artistas, músicos y escritores, previamente dependientes de subvenciones extranjeras o patrocinio, ahora tenían acceso a la financiación del Fondo Soberano. Pero esto no era financiamiento de propaganda gubernamental, era inversión de los accionistas en las industrias culturales. Las películas, la música y la literatura tenían que generar rendimientos, creando un sector cultural vibrante y comercialmente viable. La industria del cine ejemplificó esta transformación. En lugar de hacer películas para festivales internacionales de cine, esperando reconocimiento extranjero, los cineastas hicieron películas para los accionistas, es decir, para los ciudadanos. Las películas que tuvieron éxito no fueron las que agradaron a los críticos extranjeros, sino aquellas que resonaron con los accionistas ciudadanos. El cine de Burkina Faso, previamente marginal, se convirtió en la tercera industria cinematográfica más grande de África por ingresos. Alan Gómez, un cineasta cuyo filme sobre las incautaciones de activos se convirtió en la película africana más taquillera de todos los tiempos, observó. Cuando tu audiencia también es tu inversionista, y tu inversionista es cada ciudadano, creas un arte diferente. Cuentas historias que importan a los accionistas, es decir, historias que importan a la sociedad. La alineación de los intereses artísticos y económicos ha creado una edad de oro del cine africano. La transformación en la atención sanitaria fue más allá de la infraestructura. El Fondo Soberano de Riqueza no solo construyó hospitales. Creó un sistema de seguro de salud donde cada ciudadano estaba automáticamente cubierto a través de sus acciones. Las facturas médicas se pagaban con los ingresos del fondo antes de la distribución de dividendos. La atención médica se convirtió en un derecho integrado en la propiedad, no un servicio dependiente de la caridad. La doctora Aita Udago, directora del Hospital Nacional, describió el cambio. Ya no tenemos pacientes que no puedan pagar el tratamiento. Cada ciudadano es un accionista y los accionistas están cubiertos. El alivio psicológico de saber que no puedes ir a la bancarrota por enfermedad ha mejorado la salud pública más que cualquier medicina. El desarrollo de la industria farmacéutica fue estratégico. En lugar de importar medicamentos caros, el Fondo Soberano de Riqueza invirtió en la producción farmacéutica nacional. El cálculo era simple. Cada dólar ahorrado en importaciones de medicamentos era un dólar añadido al valor de las acciones de los accionistas. En 3 años Burkina Faso estaba produciendo el 60% de sus medicamentos esenciales y exportando a países vecinos. La revolución del sistema de pensiones resolvió un problema que había plagado a los países africanos durante generaciones. En lugar de promesas de pensiones no financiadas, los jubilados recibieron dividendos aumentados de sus acciones en el Fondo Soberano de Riqueza. Cuanto mayor eras, mayor era tu tasa de dividendos. La jubilación se convirtió no en un descenso a la pobreza, sino en un ascenso hacia mayores rendimientos. Los ciudadanos mayores, previamente marginados como cargas económicas, se convirtieron en accionistas valiosos. Su sabiduría era buscada en las reuniones de accionistas. Su experiencia guiaba las decisiones de inversión. Su aprobación era crucial para los proyectos importantes. La edad se convirtió en un activo en lugar de una carga. La revolución de la vivienda siguió de manera natural. El Fondo Soberano de Riqueza no entregó casas a los ciudadanos. Proporcionó préstamos para la construcción garantizados por el valor de las acciones. Los ciudadanos construyeron sus propias casas, aumentando la propiedad de viviendas del 15% al 70% en 5 años. Cada casa construida aumentó la riqueza nacional.
lo que aumentó el valor de las acciones, lo que permitió más préstamos para construcción. El efecto compuesto fue extraordinario. A medida que los ciudadanos construían casas, las empresas de construcción se expandían creando empleos. A medida que los empleos aumentaban, el gasto aumentaba. A medida que el gasto aumentaba, los negocios crecían. A medida que los negocios crecían, los ingresos fiscales aumentaban. A medida que los ingresos fiscales aumentaban, el Fondo Soberano de Riqueza crecía. A medida que el fondo crecía, el valor de las acciones aumentaba. A medida que el valor de las acciones aumentaba, los ciudadanos podían construir mejores casas. El ciclo virtuoso parecía infinito. El desarrollo de la infraestructura de transporte siguió las prioridades de los accionistas, en lugar de los cálculos políticos. Cuando los ciudadanos votaban sobre la construcción de carreteras, elegían rutas que maximizaran el retorno económico en lugar de los favores políticos. El resultado fue una infraestructura que realmente apoyaba el desarrollo, en lugar de solo conectar los distritos de los políticos. La aerolínea nacional, Air Burkina, fue reestructurada como una subsidiaria del Fondo Soberano de Riqueza. Cada ciudadano era dueño de una parte de la aerolínea a través de sus acciones. El resultado fue notable. Los ciudadanos elegían Air Burkina no por patriotismo, sino por propiedad. Cada boleto comprado aumentaba el valor de las acciones. La aerolínea, que previamente estaba en quiebra, se volvió rentable en 18 meses. El capitán Musa Dalo, el piloto jefe de Air Burkina, señaló: cuando los pasajeros abordan, no solo son clientes, son dueños. Tratan los aviones de manera diferente. Se quejan de forma constructiva. Promocionan la aerolínea internacionalmente. Tenemos 4 millones de accionistas como agentes de marketing. Ningún presupuesto publicitario podría igualar eso. La transformación del sector minero estaba completa. Cada mina ahora era operada por subsidiarias del Fondo Soberano con contabilidad transparente. Los ciudadanos podían acceder a una aplicación y ver datos de extracción en tiempo real, costos de procesamiento y márgenes de ganancia. El misterio que había rodeado a la minería durante décadas fue reemplazado por una transparencia radical. La restauración ambiental, que antes era imposible debido al costo, se convirtió en una prioridad para los accionistas. Los ciudadanos entendieron que el daño ambiental disminuía el valor de las acciones a largo plazo. Votaron abrumadoramente a favor de normas ambientales más estrictas, incluso cuando eso significaba menores ganancias a corto plazo. El cálculo era simple. Un país envenenado no tenía valor, independientemente del precio de las acciones. El programa de reforestación financiado por el Fondo Soberano plantó 100 millones de árboles en 3 años. Pero estos no eran solo árboles. Eran créditos de carbono propiedad de los accionistas. A medida que los mercados globales de carbono se desarrollaban, los bosques de Burkina Faso se convirtieron en activos generadores de ingresos. Los ciudadanos que plantaron árboles estaban literalmente cultivando dinero. El desarrollo de la infraestructura hídrica resolvió problemas que habían persistido desde la independencia. El Fondo Soberano de Riqueza construyó plantas de tratamiento de agua, sistemas de riego y redes de suministro de agua urbanas. El agua, que antes era escasa y cara, se volvió abundante y asequible. Los impactos en la salud fueron inmediatos. Las enfermedades transmitidas por el agua prácticamente desaparecieron. Pero el impacto más profundo fue en la agricultura. Con riego confiable, los agricultores pudieron cultivar varios cultivos anualmente. La productividad agrícola se triplicó. La seguridad alimentaria, un sueño para generaciones, se convirtió en realidad. Burkina Faso, anteriormente importador de alimentos, se convirtió en exportador de alimentos. Cada tonelada de alimentos exportados aumentaba el valor de las acciones. La revolución energética fue quizás la más ambiciosa. El Fondo Soberano de Riqueza invirtió fuertemente en energía solar, aprovechando la abundante luz solar de Burkina Faso. En 5 años, el país pasó del 20% de acceso a electricidad al 95%. Pero esto no solo fue electrificación, fue generación de riqueza. El exceso de energía se vendió a los países vecinos, generando ingresos para los accionistas. Cada panel solar instalado era propiedad de los ciudadanos a través del fondo. Cada kilovatio generado aumentaba el valor de las acciones. Los ciudadanos comenzaron a calcular su uso de energía de manera diferente, no solo como consumo, sino como inversión. La eficiencia energética se convirtió en finanzas personales. La transformación digital se aceleró más allá de las proyecciones. Con electricidad universal y financiación soberana de riqueza, la penetración de Internet pasó del 15% al 85% en 4 años. Pero esto no solo fue conectividad, fue capacidad.
El Fondo Soberano de Riqueza creó plataformas digitales que generaban ingresos a partir de servicios de datos, computación en la nube y transacciones en línea. El sistema de pagos nacional, Burkina Pay, se convirtió en el método de transacción principal. Cada transacción generaba pequeñas tarifas que fluían hacia el Fondo Soberano de Riqueza. Los ciudadanos usaban preferentemente Burkina Pay porque literalmente se estaban pagando a sí mismos. Las empresas internacionales de pagos, que esperaban dominar, se encontraron bloqueadas por la preferencia de los accionistas.